Muy buenas a todos, muy buenas a todas, de verdad, muchísimas gracias por estar aquí. Gracias, Juanma, de verdad, por tus palabras. Ya sabéis que es el periodista más galardonado en España. De hecho, en su casa le han dicho o los premios o tú, porque no hay vitrina. Claro, pues ya, pues Juanma vives en la calle. Fantástico. Bueno, pues lo primero quiero agradecer. Ahora vamos a empezar una mesa de verdad que tiene mucho interés, porque es la mesa donde se van a debatir algunos de los asuntos capitales ahora mismo en el sector de la educación superior y en concreto, además, en las escuelas de negocio. Para nosotros es un auténtico honor, ¿de acuerdo? Yo como director de comunicación y relaciones institucionales de Global Alumni, de verdad que nos hayan invitado a este fantástico congreso. Nosotros no somos escuela de negocio, ¿vale? Somos hermanos en la educación superior. Somos la EdTech euroamericana que conecta las universidades de las más prestigiosas del mundo, MIT, Chicago, UCLA, con profesionales de todos los sectores en multitud de idiomas y además rompiendo las barreras geográficas. Compartimos ese objetivo de impulsar el talento, de impulsar ese upskilling y reskilling del que muchas veces hablamos, ¿de acuerdo? Para que al final el talento sea el que tome decisiones, ¿de acuerdo? Y de verdad, insisto, como director de Global Alumni, además tengo aquí a un fantástico compañero también de la empresa, Luis Pérez, director de Corporative Learning Solution, que ha venido conmigo. Para nosotros es un honor compartir esta gran iniciativa, pero sobre todo en esta mesa que se llama Objetivo al alcance de todos. Y quiero pediros una cosa, por el hecho de estar aquí, por la valentía también de la asociación y por el tiempo que estáis dedicando y que vais a dedicar toda la mañana, quiero pedir un aplauso, pero para todos vosotros y todas vosotras que estáis aquí ahora mismo, por favor. Un aplauso, que os lo habéis ganado. Pues en la mesa, objetivos al alcance de todos, ¿de acuerdo? Quiero llamarles, y os voy a pedir también, ahora mismo cuando os llame a la mesa y que se sienten conmigo, os voy a pedir, por supuesto, un aplauso, pero sobre todo, miradlo con esta atención. En esta mesa, donde, insisto, se van a debatir asuntos que tienen mucho que ver con el futuro. Recordar una última cosa, el futuro no es lo que acontece o lo que va a acontecer, es lo que nosotros vamos a hacer para que suceda. Gracias a las personas que vais a escuchar ahora, muchas de las cosas que van a suceder en el sector van a empezar aquí. Un fuerte aplauso para los ponentes de la mesa. Objetivos al alcance de todos. No te niegas, entonces al final me quedo hablando yo solo. Paso palabra. Paso palabra. Bueno, don Federico Morán, de acuerdo que además tenía algunas cosas que contarnos. Quería preguntar, si quieres hacer una pequeña sinopsis de lo que tenías que contarnos, porque además creo que es bastante... No, vamos a las preguntas. ¿Seguro? Sí, Seguro. Más dinámico. Quería preguntarte, además, Federico, por esa... Estamos hablando de la certificación de Qualificam, ¿de acuerdo? Por esa primera convocatoria, ¿de acuerdo? Cuéntanos un poco, ¿vale? Para las personas que todavía no están familiarizadas, cuéntanos cómo ha ido, cómo se está gestionando, un poco de qué va toda esta convocatoria. Cuéntanos. Bueno, yo creo que los que estáis aquí, que sois de escuelas de negocios, lo habéis sufrido. Entonces, para vosotros quizás no haga falta explicar mucho, pero hemos puesto en marcha precisamente por iniciativa de la AN, que se dirigió a nosotros y además también desde el principio con el respaldo de la Dirección General, del director general que acaba de hablar, que realmente ha apoyado el proyecto. Se dirigió a nosotros para buscar una fórmula, una vía para acreditar los títulos de las escuelas de negocios. Las escuelas de negocios estáis en un mundo donde compartís un gran prestigio internacional, nadie lo duda. Hay escuelas de negocios y títulos, másters, MBAs, que están en el top 10 mundial de las escuelas de negocios y eso ha hecho que vaya bien. Pero también es verdad que hay escuelas de negocios pues, que no son tan famosas como y ni sus másters ni vuestros másters están en el top 10. Entonces, una idea que planteó la asociación es hagamos un sistema de acreditación que permita que aquellos que obtengan esta certificación pues realmente puedan ser reconocidos y tengamos un registro donde cualquier estudiante que se vaya a matricular en uno de estos másters profesionales pueda ver con claridad que ha sido acreditado y que ha pasado unos filtros de calidad. Filtros de calidad que quiero decir que son muy similares a los que pasan las titulaciones oficiales también de los másters oficiales del sistema universitario. No nos hemos, digamos, seguido y guiado por reales decretos porque no hacía falta, pero hemos utilizado la misma metodología. Y bueno, esta metodología ha llevado a crear
digamos, una especie de examen previo de admisión, luego unas visitas y de unos paneles a las distintas escuelas para ver las titulaciones, con audiencias con los profesores, con los responsables de la escuela, con los estudiantes y con los egresados, porque es muy importante también tener una valoración de esta empleabilidad que tiene las titulaciones. Con todo esto se ha armado esta certificación y que mediante un programa, bueno, se cualifican, y un programa desarrollado también por la asociación, o sea que tenéis que estar, los que sois de la asociación y los que no, pues asociaros. Bien dicho, estoy vendiendo. bien dicho, ahora. claro que sí. Como Si dice me Juanma. perdonas, Ahí, muy Miguel bien. Ángel, Tenemos un aquí momentito. también en online. Sí, A eso iba, que tenemos ahí. Fenomenal. Gracias, Juanma. Siempre asistiendo y apoyando como un gran amigo. Tenemos en online también, de acuerdo, a Miguel Ángel Acosta, ahora que lo tenemos. Miguel Ángel, ¿estás ahí? ¿Estás entre nosotros? Sí, ¿Parece como un espíritu? Sí, estoy conectado. Manifiéstate. Muchas gracias, buenos días a todos y gracias por la invitación. Fenomenal, fenomenal, Miguel Ángel. Oye, pues enseguida vamos contigo, ¿de acuerdo? Oye, Federico, muchísimas gracias. por Sí, todo. básicamente Sí. termino diciendo que este procedimiento realmente ha contado con todos los elementos que forman y pueden medir la calidad de un sistema. Hemos trabajado en una primera convocatoria con 30 y tantos títulos, 40, no sé muy bueno, bien. el número exacto. Hasta 40 títulos Sí, de convocatoria. y yo creo que abriremos la nueva convocatoria más adelante, a primeros de año, y con la idea de que poco a poco se vayan sumando todas las titulaciones y tengamos un sistema fiable de titulaciones de másters profesionales. Fenomenal, fenomenal. Oye, pues muy interesante. Voy a volver otra vez con Fernando. ¿Qué? ¿Te animas? La Fundación Universidad de Empresa, el vicepresidente ejecutivo. Fenomenal. Oye, muchas gracias. Mira, te iba a preguntar, porque fíjate, con esa certificación sobre el impulso de las competencias, ¿de acuerdo? Sobre todo el impulso de las competencias en entornos nacionales e internacionales. Yo creo que además ahí, ¿cómo lo hace FUE? Es decir, la Fundación Universidad de Empresa, ¿cómo está colaborando, bueno, o gestionando o creando para que ese impulso sea aún mayor? Bueno, pues muy buenos días a los presentes y a los que nos están viendo a través de la plataforma. Gracias a la organización del Congreso por permitir esta mesa redonda y, sobre todo, yo creo y fundamentalmente por aportar distintas opiniones. Contesto a tu pregunta. Gracias. Nuestra institución, que el año que viene va a cumplir medio siglo, nació justamente para intentar acercar el mundo de la empresa y el mundo de la universidad. Imaginen ustedes hace 50 años lo que era esto, ¿no? Si hoy es difícil todavía, imagínense hace 50 años. Esto nos ha llevado a evolucionar. La palabra evolución se ha mencionado aquí esta mañana en muchas ocasiones. Las prácticas, yo creo que no hace falta que yo les diga que es la mejor ventana y la mejor entrada a la empleabilidad. Se practica practicando, y permítame la redundancia, es decir, se practica y se aprende. Y se aprende en un entorno real, en un entorno de empresa, en un entorno donde te vas a tener que enfrentar al finalizar tu formación académica. A tu pregunta, la respuesta es clara. Tenemos dos modalidades de prácticas contrastadas ya hace más de 25 años, desde que nuestra institución cooperó para que el primer decreto de cooperación educativa fuera posible. Prácticas académicas externas, en entorno presencial. Como decía antes el director general, la pandemia evidentemente pues interrumpió durante 2 años esa posibilidad de hacer la práctica en presencia física, pero hace muchos años, concretamente en el año 2011, iniciamos un proyecto que muchas personas no llegaban a entenderlo. Me refiero, mi patronato está formado por rectores de las 21 universidades públicas y privadas de Madrid y por instituciones empresariales, la Cámara, la patronal y muchas empresas. Cuando lo explicábamos en un patronato no llegábamos a entenderlo, ¿no? Bueno, que eran prácticas presenciales y con la palabra no, prácticas no presenciales. Imagínense esto hace más de 11 o 12 años, no se entendía muy bien. Hoy yo creo que todos entendemos la capacidad de hacer una práctica no presencial en un entorno lo más real posible, donde se adquieran las competencias, que yo creo que es la fundamental y primera razón que a alguien que hace una práctica
el final de ella, que es adquirir esas competencias en el espacio más breve posible para que la empleabilidad y la adaptación al cambio sea en el mínimo espacio posible. Bueno, pues esas prácticas no presenciales, que se llaman ISTAR, fue un programa que nació en el año 2011, hoy han pasado más de 25.000 alumnos por esas prácticas. 25.000 alumnos en más de 4.000 empresas. ¿Qué es lo que es la práctica no presencial ISTAR? Pues un reto que la empresa pone y que se pone de acuerdo con la universidad o institución académica, con las escuelas de negocio. Una vez que ese reto es aprobado por la institución académica, en una plataforma que estamos intentando que también la Fundación Madrid para el Conocimiento nos certifique, porque creo que eso es un signo de calidad, se hace la práctica con un tutor académico, un tutor empresarial, con éxito en la realización del proyecto. A la finalización de las prácticas se adquieren los créditos. Y esto que empezó como un experimento, bueno, pues hoy yo creo que es una realidad porque, como decíamos antes, la pandemia ha obligado al teletrabajo, se hacen operaciones quirúrgicas a través de pantallas. ¿Cómo no se va a poder hacer una práctica y adquirir las competencias en un entorno que no sea el presencial? Fenomenal. Así que esto es lo que por ahora te puedo contestar a tu pregunta. Pues maravilloso. Mira, nos ha interesado tanto. Luego te voy a preguntar por el talento joven, ¿eh? Ok. O sea que ya puedes ir preparando, que te lo sabes seguro. Pero la verdad es que es tan interesante. Te iba a preguntar además por la modalidad de prácticas en teletrabajo, o sea, de teleprácticas. Práctica internacional. Internacional. Claro. Pero bueno, vamos claro. a el resto de ponentes, porque de verdad has abierto ahí un melón, de verdad, que tiene mucha sustancia y que además nos interesa mucho a todos. Como tenemos a Miguel Ángel online, y ahora preguntamos también a Agustín, a Jorge y a Alfonso. Miguel Ángel, sigues ahí con nosotros, ¿verdad? Sigo ahí. Fenomenal. Oye, te quería preguntar, ¿tú cómo ves, de acuerdo, la situación ahora de las escuelas de negocio? ¿Vale? Tú como persona, además, en el ecosistema. Además, en base a la situación que tenemos en la legislación actual, en el momento recurrente que tenemos, ¿cómo lo ves? Danos, en síntesis, les voy a pedir una síntesis, porque nos interesa mucho saber tu opinión, Miguel. Yo creo que la asociación está moviéndose muy bien. Yo creo que está ocupando los espacios huecos que ahora mismo están vacíos. Y por lo tanto, lo digo porque la legislación no nos permite a la universidad, al sistema público universitario, no nos permite tomar decisiones de manera rápida, ajustar lo que decía el director general de Universidades y Artes Escénicas de Madrid, ¿no? Tenemos que ser capaces de ofertar en un momento dado lo que necesita y lo que se demanda por parte de esa gente que quiere estudiar y quiere contribuir al desarrollo económico a través de los estudios, ¿no? Tenemos que ocuparnos de esa formación permanente a través de microtítulos, microcredenciales, para que estemos también actualizados completamente en las competencias que tenemos que tener para llevar a cabo nuestra labor. Y este sistema público realmente, con la legislación que tiene, es muy complicado por todo el sistema de filtros, digamos, internos que tiene una institución universitaria pública. Oye, eso lo tiene las escuelas de negocio, y eso es la gran ventaja que tiene las escuelas de negocio. Y además, si nos fijamos en todo lo que tiene que ver con la calidad, con los sistemas de acreditación de calidad, pues estupendo, como está haciendo AEM, ¿no? Creo que ese es el futuro. Sin duda. Oye, una gran labor. Muchísimas gracias, Miguel Ángel. Te voy a seguir preguntando cosas. Sigue aquí con nosotros. Oye, voy a ir un momento con Agustín. ¿Te parece? Sí, claro. Claro que sí. Vale, ahora Agustín, Jorge y Alfonso. Porque en todo este ecosistema, en este nuevo ecosistema, cuando hablamos de educación superior, de competencias, de habilidades, de certificaciones, de impulso del talento, también tenemos el ecosistema de startups. ¿De acuerdo? Los startuperos. Esto lo dice mucho Esther Molina, dice mucho lo del startupero. Pues la ley de startups, el impacto de esa ley de startups ahora en nuestra sociedad, y de nuevo ruego, en síntesis, en brevedad, ¿qué impacto puede tener ahora mismo? Y en las escuelas de negocio. Bueno, pero muchas gracias por la invitación a todo el equipo. Es un placer estar hablando como viejo profesor universitario que fui en otra época. Veterano, has querido decir veterano. Pues siempre es un placer volver al entorno más o menos universitario, más o menos de las escuelas de negocio. Seguimos dando clase por ahí en algunas escuelas de negocio. Pues mira, la ley de startups es verdad que, por resumirlo de alguna manera, es un proyecto que desde la Asociación Española de Startups empezamos a impulsar hace 6 o 7 años, cuando nadie hablaba de esto. Entonces era muy difícil cuando tú levantabas la mano y decías, necesitamos una ley de startup. Todo el mundo te miraba como un marciano diciendo que de dónde habéis salido vosotros.
Es verdad que el propio ecosistema también veía con dificultades. El emprendedor está en lo suyo, poniendo foco en su proyecto, y cuando le hablas de estas cosas, pues muchas veces no sabe muy bien a qué te está refiriendo. Y nosotros hicimos la reflexión de que en un país como este, en el que la mitad del PIB es gasto público, donde el sector público es importante, era importante que hubiera una ley que aglutinara un conjunto de medidas, de políticas públicas y de medidas que impulsaran el ecosistema de las startups y del ecosistema de innovación que va aparejado a ellas. Y eso es un poco lo que se ha conseguido después de 5 o 6 años de trabajo. Pues, yo siempre suelo decir medio en broma, medio serio, es a lo que he dedicado los últimos 5 años de mi vida. Entonces es casi como una especie de leitmotiv esto de la ley de startup. El impacto, yo creo que es una ley con la que estamos razonablemente satisfechos, pero muy insuficiente en algunos elementos. Creemos que va a tener un impacto ya de por sí simbólico. Yo creo que ahora mismo hay inversores. Yo pongo un ejemplo. Yo el otro día estaba en una reunión de asociaciones de startups europeas en Bruselas y el representante danés me preguntaba, lo voy a decir medio en broma, medio en serio, oye, Agustín, tenéis que venir a Dinamarca a contar cómo habéis convencido a un gobierno de socialistas y de comunistas de hacer una ley de startups. ¿Qué me dices? Esto era una broma, pero me lo decía como diciendo, ayudadnos a convencer al gobierno danés para hacer esto. Claro. Tiene un efecto simbólico importante, que a veces es un valor intangible. Aquí estamos hablando, muchas veces hablamos de lo tangible, de la venta y de lo concreto, pero lo intangible también tiene su importancia. En segundo lugar, va a tener importancia real en la forma en que se van a implementar y se van a desarrollar startups. Hay deducciones fiscales nuevas para business angels, hay actuaciones fiscales también relevantes, y hay 2 elementos que yo creo que, como estamos hablando en un entorno de talento, es muy relevante. Por ejemplo, la fiscalidad de las stock options. Vamos a tener el mejor régimen fiscal probablemente de stock option de toda Europa, que es una cosa por la que nos preguntan mucho, que como habéis conseguido, hay gente que me dice, habéis engañado a Hacienda de alguna manera porque Hacienda eso no ha casi podido. Imposible, es casi prácticamente imposible. Sí. Es verdad. Pero es cierto que por primera vez vamos a tener lo que pedíamos de alguna manera, que las startups, que son un tipo de compañías muy particulares, puedan remunerar a sus empleados no solamente con cash, con un salario, sino en forma de participaciones en la compañía, y que eso no esté fiscalmente tan penado como lo está en estos momentos. Y la segunda cuestión son las visas que se aprueban en esta ley para emprendedores, para inversores y para trabajadores extranjeros, que van a generar 2 cosas. Una movilidad internacional hacia España de todos esos profesionales, pero también mucha más competencia para todos nuestros egresados universitarios, que van a tener que competir en suelo español con gente que va a venir por una serie de condicionantes fiscales y digamos, las visas atraen talento, nos va a permitir recuperar talento del exterior, pero también nos hace tener que ser más competitivos. Claro, ser más competitivos y, desde luego, estar en un mercado que nos tiene en un estándar de calidad mucho más alto con esto del vale. Luego seguiremos preguntando sobre el impacto, pero quiero preguntar a Jorge, ¿de acuerdo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Bien, pues ha llegado tu turno. Maravilloso. Oye, fijaos, vosotros además, en fin, desde el sector donde estáis, ¿de acuerdo? Sabéis mucho de legislación, de eso entendéis. Se supone. Se supone que entendéis. Oye, pues fíjate, dentro de las escuelas de negocio, la administración, ¿de acuerdo? Todo el tema que además tiene que ver con el tema de los profesores. ¿Vale? Muchos de vosotros estaréis pensando, los profesores, ahora que la administración quiere o nos guía a que los profesores sean contratados, no, pero tienen que ser autónomos. ¿Cómo pensáis? ¿Cuál es vuestra visión? ¿De qué manera podéis aportar ahí al debate? A ver, el tema del concepto de falso autónomo hoy en día en España es complejo, ¿no? Es un asunto bastante complejo. En los últimos años, además, pues ha adquirido muchísima notoriedad con todo el tema pues, de las plataformas que bueno, pues han utilizado esta forma de contrato para, bueno, pues el tema de los riders y todo esto. Eso ha generado pues, que la administración ponga el foco en este problema o en esta cuestión, cosa que hace unos años pues, no era tanto así. Por lo tanto, para la administración, la Inspección de Trabajo, la Seguridad Social y también para la justicia, para los jueces, pues el tema del falso autónomo es un tema sobre el que se están fijando ahora mucho. Claro, esto pues, ha afectado a muchos sectores, no solo a los profesores, a muchísimos sectores. El tema de los profesores en concreto, la cuestión es especialmente complicada de resolver. Lo que ocurre es que, claro, el profesor cuando presta servicios para una escuela de negocios, en realidad me da igual que sea una escuela de negocios o sea cualquier centro, pero focalicemos en una escuela de negocios, ¿no? Pues cuando lo presta en régimen de exclusividad, de pertenencia a la organización de la empresa, en régimen de habitualidad,
40 horas a la semana. Pues claro, decir que esta persona pues, es un trabajador autónomo es complicado. Es complicado. Es bastante complicado. Ese sería un extremo. Si nos vamos al otro, que sería el profesional que se dedica a cualquier actividad, pongamos un coach profesional y que además pues, da clases en un máster de talento y tal, sobre lo que él conoce como profesional de ese sector, pues ese tampoco me genera dudas, en sentido contrario. Ese señor es un autónomo, que además da clases de lo que él conoce. Y luego entre esos dos, pues hay toda una paleta de colores grises y negros que es difícil de... Que es ahí la labor de, bueno, por dónde tirar cada uno. Entonces, al final hay que buscar el equilibrio, es decir, lo que no podemos pretender es tener en una escuela de negocios, como decía al principio, un profesor 40 horas a la semana prestando servicios para una sola escuela, pues eso no hay quien lo defienda. Luego, al despacho nos llegan estos casos cuando ya la inspección ha intervenido, cuando ya tenemos un juicio señalado y dices, oh Dios mío, ¿y ahora cómo sacas esto adelante? Ya cuando han encendido la luz, has visto, a ver. Aún así lo sacamos, ¿eh? Bueno, porque sois muy buenos, por eso sois líderes. Pero la cuestión es buscar el equilibrio, equilibrio entre la lógica, es decir, entre que la escuela pueda organizar sus cursos, porque claro, buscar el extremo contrario es difícil de encontrar, que es el perfecto, es decir, el profesor que tiene una actividad profesional y que imparte clases en una escuela de negocios para bueno, pues, transmitir sus conocimientos como profesional de ese sector. Ese no es un problema. Aún así, a veces hay problemas también. Y entre medias, pues buscar una solución intermedia, que es difícil de definir a priori, pero que se puede. Es decir, hay que renunciar a muchas cosas, es decir, no se puede tener todo. Cuando uno quiere un profesional que haga lo que uno quiera como empresa, ya igual que sea una escuela de negocios o lo que sea, que vaya a la hora que él quiere, que haga lo que quiera y que siga sus instrucciones, pues luego no puedo pensar que este señor sea un autónomo. Claro. Es decir, hay que buscar el equilibrio, no se puede todo. Nos ha quedado clarísimo ese equilibrio tan necesario. Oye, tenemos una persona que todavía no ha participado, ¿de acuerdo? Que es Alfonso, que has esperado aquí educadamente, porque además él tiene una de las cuestiones que más están en las conversaciones de muchas escuelas de negocio. Y es que, Alfonso, muchas escuelas de negocio basan su crecimiento en la realización de adquisiciones. Correcto. ¿Vale? Es que esto lo he oído mucho. Vamos creando un nuevo modelo, ¿de acuerdo? Haciendo. ¿Qué movimientos, tú que tienes el pulso del mercado, qué movimientos se han producido en los últimos meses, ¿de acuerdo? ¿Y qué expectativas, brevedad, si te voy a rogar, para el próximo año, Alfonso? Oye, bueno, antes de nada también de nuevo agradecer la participación en la mesa. Es un placer estar en esta mesa redonda con los compañeros. Y bueno, de carácter general decir que el aspecto de la inversión, ya sean adquisiciones o ventas, es un concepto que afecta a todo el ciclo de vida de la empresa, ¿no? Estamos hablando que afecta desde la propia fundación hasta una propia decisión de jubilación, y dependiendo de en qué punto, en qué estadio de desarrollo se planteen este tipo de cuestiones, el enfoque va a ser completamente diferente, ¿no? No podemos perder de vista que al fin y al cabo en la mayor parte de las escuelas de negocios en España no dejan de ser pymes, ¿no? Con facturaciones de entre 1 millón, 4 millones, 5 millones de euros, que detrás de ellas lo que hay es un empresario con circunstancias personales, incluso con familia, o sea, que es una empresa familiar, y llega un momento dado en el que tiene que tomar la decisión de vender. Caso contrario es el que ponías, por ejemplo, de una compañía que se plantea crecer de forma inorgánica a través de alguna adquisición, ¿no? Es cierto que el crecimiento inorgánico está muy copado. A nivel comercial hay muchísima competencia captando alumnos y clientes por muchísimas vías, y una forma habitual es hacerlo a través de una adquisición. ¿Qué tipo de adquisición? De muchos tipos. Pueden ser habitualmente adquisiciones de carácter vertical, es decir, una integración vertical. Voy a incorporar una compañía que no sea estrictamente de mi sector, pero puede darme algún tipo de ventaja, sinergia, complementariedad en la propuesta que tengo actualmente. Y también, por supuesto, mucho más horizontal, ¿no? Que se trata al final de incorporar una compañía, una escuela de negocios, por ejemplo, el caso de IMF o algunas temas similares, que ha sido recientemente publicado, donde lo que incorporas es una compañía que te puede ofrecer, por ejemplo, pues un programa académico completamente distinto al que tú tienes en cartera, y con eso ganar primero ventaja competitiva, especialización. Por ejemplo, en el caso del Grupo Paradigma, está muy especializado en formación en la enfermería. Y también, además, te puede dar la opción de tener un crecimiento a nivel geográfico, ¿no? Por ejemplo, por la presencia que tiene este grupo en Latinoamérica.
Bueno, sí, perdona. No, y luego a nivel adquisiciones, desde el punto de vista de un posible inversor, sí que estamos viendo que hay mucho más movimiento por parte de fondos de inversión de forma mucho más profesional. Mucho más profesionalizado. Vale. Estamos viendo, por ejemplo, operaciones como que ha habido recientemente Implica, ¿no? Que ha sido adquirida por el fondo KKR, o Educaedu por el fondo Miura. Son grandes fondos de private equity, un segmento en el que tradicionalmente el private equity no ha entrado, sin embargo ahora sí que está poniendo mucho el foco. Vemos menor número de transacciones, pero de mucho mayor volumen. De mucho mayor volumen. Bueno, luego te voy a preguntar, para que te la prepares, que seguro que la sabes perfectamente, ¿qué impulsa a un comprador? ¿De acuerdo? ¿Qué impulsa a un comprador? Lo dejamos ahí, hacemos spoiler, lo dejamos ahí. ¿Qué impulsa a un comprador a fijarse en una entidad? ¿Vale? Como nos queda poco tiempo, como veis, esto va muy rápido. Os voy a recordar ahora síntesis, esquema, brevedad, concisión, como queráis entenderlo, ¿vale? Para que podáis participar todos. Quería preguntar, Federico, además desde la Fundación del Conocimiento, algo que me ha llegado por WhatsApp sobre pues el impulso de alumnos de Latinoamérica, de Iberoamérica, y me preguntan en WhatsApp, ¿cómo rescatamos muchos de los alumnos que están ahí? En fin, que hay un mercado importante. Oye, ¿cómo podemos traer a España todo ese impulso que ahora mismo también hay en Latinoamérica? De hecho, tienes que preguntarle a Federico eso. Y yo te lo pregunto. Bueno, yo creo que hay dos formas de traer estos alumnos a España. Una es física, con lo cual pues pueden venir, y esto la verdad es que traer talento y estudiantes que puedan cursar o cursos en las escuelas de negocios o educación universitaria es muy importante para España y para cualquier región. Y la otra es de forma no física, que es lo que se está haciendo mucho, con la formación a distancia. Una de las cosas que yo creo que garantizamos con este modelo, vamos a hablar un poco del modelo de certificación, es la claridad, el hecho de que tengamos por primera vez un registro donde van a estar los títulos que se han acreditado. Esto dará mucha, digamos, transparencia y fiabilidad a un estudiante de Latinoamérica que quiera hacer un máster, va al registro, ve que ha pasado unos estándares de calidad, y esto le va a dar unas garantías de que no se va a meter en un mal rollo, en un chiringuito, le van a timar, cualquier cosa de este tipo. Eso es muy importante. Y la segunda, que a lo largo del día se irá contando, es que va a haber también un registro de egresados. Es decir, que todos los que titulen, y además con carácter retroactivo se va a hacer también las últimas promociones, en una escuela que esté certificada, pasarán al registro de egresados. Con lo cual, cuando un empleador diga, yo he hecho el máster tal, aparte del certificado, podrá ver que de verdad ha hecho ese máster. Creo que esto da mucha coherencia y fiabilidad al sistema en conjunto. Y esto yo creo que es una de las cosas que yo creo. De cara a responder la pregunta, esto es fiabilidad antes y luego trazabilidad después, para que el título tenga valor realmente. Valor, consistencia en el mercado. Y luego, que además un reconocimiento europeo que estamos trabajando en él a través de DECAR, que es el Registro Europeo de Títulos e Instituciones, donde estamos trabajando precisamente con el registro, con el DECAR, que es quien mantiene ese registro, para que estas escuelas puedan estar en el registro europeo. Es decir, que no solo tendremos nuestro propio registro, sino que además tendrá, si todo va bien, esto ya digo que es un proyecto, como todo, pero creo que vamos en buena dirección para que el registro europeo reconozca estas certificaciones. Bueno, pues vais por buen camino, y sin duda además un gran imán para que efectivamente esa trazabilidad se convierta en algo sólido, en algo estable, en algo tangible que atraiga a esas personas. Voy a volver a preguntar a Fernando, ¿de acuerdo? A estas personas por aquí. Oye, fíjate, todo lo que nos has contado, te quería preguntar por esa promoción, ahora que hemos hablado de cómo atraer alumnos al ecosistema, aquí alumnos. La promoción del talento joven y sobre todo el emprendimiento, ¿vale? Además que estás con Agustín de Startups, ¿no? Ese emprendimiento, promoción del talento joven y de los partners de talento. Si nos puedes hacer una síntesis de cuáles son algunas de las iniciativas para eso que tenemos, pues, vamos, te estamos muy agradecidos.
me pido un imposible, que haga una síntesis de innovación, emprendimiento y talento joven, ¿no? Fíjate, Bueno, imagínate. Hagamos todo lo posible. Yo un día te invito a la radio y lo cuentas con detalle, si quieres. Muchas gracias. Venga. No, bueno, yo creo que la respuesta corta es fácil, ¿no? Introduzcamos la innovación en todas las etapas de la educación del emprendimiento, ¿no? Porque innovación es mucho más que... innovación es todo, ¿no? Si somos capaces de introducir la innovación en el intraemprendimiento, en el emprendimiento, en las startups. Ahora está siguiendo un modelo, y todo fue a raíz de la pandemia. Tuvimos que repensar un poco cuál era nuestro papel, nos obligó, que lo llamamos Repensar FUE, y creamos un laboratorio de innovación, un laboratorio de ideas, que lo llamamos FUE Lab, ¿no? Y dentro de este FUE Lab lo que pretendemos es ver lo que ocurre fuera de casa e intentar traerlo a nuestros programas, ¿no? Y yo creo que la única manera de predicar con el ejemplo es ver lo que hay fuera, ver si funciona, intentar introducirlo, evidentemente con la idiosincrasia que tenemos en nuestro país, en nuestro país y fuera de nuestro país, porque creo que lo decía Federico, ¿no? Bueno, estamos trayendo a las universidades un porcentaje de alumnos muy importantes de fuera de España, ¿no? Los programas que yo he explicado antes de estar favorecen todo lo que es la práctica internacional. Luego, todo lo que sea innovación tiene que estar en el ADN de cualquier acción que tenga la educación, en cualquiera de las fases. Y cuanto más temprano, mejor. Y luego, bueno, como no sé si vas a tener oportunidad de darme la palabra otra vez. Venga, yo sí vas a tener oportunidad, porque quiero preguntarle a los partners de talento. ¿Me dejas un flash? Venga, flash informativo. Un flash informativo que lo he obviado antes. Era que ya hace tiempo, hace meses, casi un año, la Fundación Universidad Empresa firmó un convenio con la Asociación Española de Escuelas de Negocios justamente para intentar dar cabida y dar solución a las prácticas de todos los másteres que tienen las escuelas de negocios. Qué bueno. Es que me parece que no la baladí, es muy importante. No, es un gran paso. Es un gran paso, un gran convenio para que al final esas prácticas son normal y la gente pregunta. Fundamentalmente las no presenciales. Las no presenciales. Ahí, muy bien. Muy bien hilado. Agustín, te vuelvo con la pregunta, con la ley de startups, con el impacto de la escuela de negocio. La gente, startupero, vuelvo a decir siempre, ese impulso, ¿de acuerdo? ¿Qué competencias vamos a necesitar? ¿Qué necesitan las escuelas de negocio para que las startups sean una potencia, un hito empresarial que cada vez cubra más cuota de mercado? Esa pregunta premium, ¿eh? Una pregunta para hacer una tesis doctoral casi. Sí, pregunta premium. Pero lo mismo, en síntesis y en resumen. Por intentar sintetizar, hay una iniciativa que ha pasado bastante desapercibida en la ley de startups, digamos que no forma parte de las grandes titulares y que me parece muy relevante. A veces los pequeños pasos pueden dar lugar a grandes cambios. La ley crea la figura de la startup de estudiantes. ¿Y startup de estudiantes? Claro, pues la posibilidad, estabais hablando antes de cómo se pueden hacer prácticas reales, la posibilidad de que las universidades y las escuelas de negocio a sus estudiantes, desde el minuto 1 que empiecen a estudiar un grado o un máster, lo que sea, puedan crear una startup con unas condiciones limitadas, con una startup real, donde se van a producir pagos y cambios reales. No es un ejercicio teórico en clase de un grupo de trabajo. Sí, no, que es algo y real. Esto es una cosa que en muchas universidades, por ejemplo en Estados Unidos, por ejemplo, las mejores universidades donde se estudia emprendimiento, el trabajo que hacen, tienen una serie de enseñanzas teóricas, pero sobre todo están montando una compañía que al final acaba siendo una compañía y luego se acaba disolviendo la mayoría de las veces. Eso es una posibilidad que te ofrece la ley de startup y yo creo que hay que recorrer. Yo creo que las escuelas de negocio tienen, es verdad que dentro de sus múltiples retos, yo cuando voy a dar clases en digamos, en máster de emprendimiento y tal, yo les hablo de una cuestión que a veces genera cierto un removimiento de sillas, porque yo les hablo de que es verdad que el negocio tiene que ver con, como decía antes el compañero, ¿no? con vender, pero en un país como el nuestro necesitamos también que los emprendedores entiendan eso que yo denomino a veces variables del no mercado. Saber gestionar las variables del no mercado y los agentes del no mercado porque están a tu alrededor constantemente. Y eso, por ejemplo, creo que es un déficit de las escuelas de negocio, por decir algo así. Pero interesante, variables del no mercado. Solo buscamos en Google y sale... Sí, es muy sencillo de entender. Una persona sale pensando que sabe mucho sobre cómo montar un negocio y de repente aparece una asociación de vecinos que no tiene intereses de mercado y que no actúa con un consumidor
pero que Y está sin ahí embargo dentro de no la sabe cosa. cómo Se come gestionar esa realidad. Claro. Porque no van a actuar como un consumidor racional, etcétera, etcétera. Digo una asociación de vecinos, como digo un sindicato, como digo Sí, que de un pronto está gobierno, ahí, como de digo pronto está otro ahí. agente que no funciona en clave de mercado. Bueno, realmente interesante esta propuesta para todos los que estéis aquí, escuelas de negocios, para el ecosistema startup. Lo mismo que esa realidad que comenta Agustín, tenemos la realidad, es que, de verdad, esto tienes que preguntarlo, la realidad de la persona, el becario, ¿de acuerdo? La persona que está becada, el estatus del becario, ¿de acuerdo? Yo sé que es muy difícil resumir esto, querido Jorge, pero en esa certificación de la que estamos hablando, el estatus del becario, ¿cómo puede funcionar? Las prácticas, su empleabilidad, en fin, ¿cómo está ese guiso? Pues ese guiso está a medio cocer. A medio cocer, la patata todavía está Y dura. lo mismo se queda a media. Se queda crudo. ¿sabes? Muy bien. A ver, el problema ahora mismo, el tema del becario, sabéis que se está pues, tramitando, negociando, llámalo X, la nueva norma Sí. que regula el estatuto del becario. ¿no? Claro. Claro, el problema que tiene la normativa laboral es que, bueno, pues por tradición, por mandato también constitucional y porque tiene que ser así probablemente, Ujú. pues se aprueba por un intento de consenso, ¿no? Patronales, sindicatos y el gobierno normalmente enredando por el medio. ¿Qué ocurre con este tipo de normas? Pues que al final el consenso provoca que las normas no sean técnicamente correctas. Claro. Por ejemplo, es algo que hacemos habitualmente los que nos dedicamos al derecho del trabajo, al derecho laboral. Ujú. Cuando tenemos que firmar un convenio colectivo o un acuerdo de empresa y no sabemos cómo terminarlo, redactamos algo que nadie entiende. Ah, vale, está bien saberlo. Claro, y entonces las dos partes Están de acuerdo. estamos de acuerdo. Están de acuerdo. ¿Por qué? Porque Nadie lo cada una entiende. lo interpreta a su interés y lo sabe explicar a sus mayores a su interés, con lo cual Claro. todos salimos contentos, Claro. pero no se entiende. No se entiende. No se entiende y no se sabe interpretar. Esto es habitual, esto es siempre. En todos los convenios, en todos los acuerdos de empresa, hay el escollo final Ujú. en el cual pues, nos ponemos de acuerdo cómo redactarlo para que ambas partes lo Claro, podamos vender vale. y lo demos por bueno. No se entiende normalmente, técnicamente es una chapuza, pero ahí queda. Ahí queda. En las normas ocurre exactamente igual. Entonces, ¿qué peligro tenemos Con el en becario, esta sí. norma? Que vaya a terminar igual. Yo casi vaticino que va a terminar igual. Fíjate. Porque ahora mismo el escollo que hay para sacar esto adelante, nosotros como despacho estamos intentando darle un, no sé, Sí, algo un poquito más, con un más matiz empaque, ¿no? técnico a la cosa, Sí. ¿no? Desde COE, también trabajando con la propia asociación Ujú. de escuelas de negocio, pero claro, la dificultad es mayor porque el ámbito de aplicación de una norma es lo que determina todo. Claro. Y ahí es donde estamos. Es el ámbito de aplicación, sabéis que ahora mismo está dejando fuera a la práctica extracurricular. La está Ya. dejando fuera totalmente. Madre mía. Por lo tanto, ese es un tema crucial, es un tema de ruptura de negociación. Pero la norma Habrá va a que salir. seguir. Claro, Ah, claro, ese es habrá que seguir trabajando en ello. Habrá que seguir la trabajando. cuestión ahora mismo. Bueno. Oye, interesantísimo con lo que nos cuentas, de verdad. Todos dais para muchos titulares. Ajá. Miguel Ángel, que estás ahí con nosotros, ahí que te vamos a hacer la última pregunta, que estás ahí pacientemente. Oye, para resumir, cuéntanos tu opinión. Oye, ¿qué cambios, ante todas estas ideas, de acuerdo a lo que tú quieras, qué cambios propones, con mucha brevedad, de acuerdo, para aportar al público asistente aquí presencialmente y en online? Bueno, aquí se han dicho muchas cosas interesantes, desde la inauguración de las jornadas por parte del director general, como los que han aportado todos los miembros de esta mesa, ¿no? Ujú. Lo último del Estatuto de Becario, que bajo nuestro punto de vista está mal denominado de esa forma, ¿no? Sí, Porque sí. es un estatuto de prácticas. Bueno, pues hay muchas cosas que efectivamente tendría que ser rectificadas para mejorar. Sobre la LOSU, Ujú. es que yo creo que también el director general manifestó muy bien. Además, yo creo que compartimos algunos argumentos, ¿no? Sí. O sea, cuando Europa pide una legislación donde se habla de buen gobierno, pues no satisfa ese buen gobierno Ya. en la propuesta, ¿no? Ujú. Lo que satisfa es que va a haber muchos más problemas para gobernar la universidad. El rector va a estar más condicionado por los poderes Ujú. internos de la universidad, y eso es negativo. Claro. ¿Y cómo queda todo esto para las escuelas de negocios? Bueno, yo creo que, lo vuelvo a decir, las escuelas de negocios tienen una oportunidad tremenda con el planteamiento que se ha hecho, ¿no? De acreditar. O sea, creo que ese es el futuro, y además la primera piedra, digamos,
para que las escuelas de negocios emerjan. Ya el potencial que tienen las escuelas de negocios, sobre todo AEM, con 64 escuelas asociadas, 63.590 estudiantes, los 613.000 egresados, alumni de las escuelas de negocios, es un potencial para el futuro. El primer paso, la acreditación. Eso, desde luego. El registro de titulados que hablaba Federico. Ir también hacia la formación permanente. Ese nicho, como digo, de 613.000 egresados, es un nicho suficiente y muy potente para poner también la vista hacia esa gente que necesita una formación. Como esa formación tiene que estar acreditada, pues resulta que el primer paso de acreditación de los títulos de las escuelas de negocios ya está dado, con lo cual el siguiente paso es inmediato. Las alianzas con las agencias de calidad, toda la relación con ofrecer a Iberoamérica títulos europeos, porque se demanda en Iberoamérica, que compartimos lengua, se demanda esos títulos europeos que tengan un sello acreditado de Europa. Creo que hay mucho camino por recorrer y muchos retos. Otro camino, como hemos hablado con Alfonso, de acuerdo, es el de esa inversión, de acuerdo, como ese crecimiento inorgánico. ¿Vale? Crecimiento inorgánico. Además, quería preguntarte, pues, como siempre con la mayor brevedad, aunque no sé si lo consigo, ¿qué impulsa a comprar? Sobre todo, ¿qué impulsa a un comprador a fijarse en una entidad? Y sobre todo, ¿cómo se produce esa integración? Porque, a ver, compramos una escuela, ¿cómo lo integramos en nuestro ecosistema, ¿no? Y si puedes, ¿qué oportunidades de inversión, ¿vale? Si las puedes, no las puedes soplar, al que sea alguna, ofrece este nuevo escenario. Cito muy poquito tiempo, como tú puedas. ¿Escuchamos a Alfonso? ¿Lo tenéis conectado? Ahora, ¿no? Ahí, perfecto. Gracias. No se puede entender el apetito comprador sin entender también el apetito vendedor, ¿no? Claro. O sea, las motivaciones habituales detrás por lo menos en el tipo de procesos que llamamos en Baker Tilly, que además tenemos un equipo centrado específicamente en el sector educativo, son fundamentalmente falta de competitividad y lo que estás buscando es un socio estratégico para que te ayude a seguir creciendo, o bien, como comentaba al principio, ya una decisión vital de jubilación y la necesidad de vender la compañía, en la mayor parte de los casos por empezar a percibir que nos estamos quedando de atrás, ¿no? a nivel también de nuevo competitivo. Desde el lado comprador, como comentaba antes, dos líneas fundamentalmente. Una línea vertical, que lo que busca es incorporar compañías de segmentos afines. Y normalmente esa integración se suele hacer manteniendo al equipo, a la estructura, a la metodología de gestión. Lo que busca sobre todo fundamentalmente es una venta cruzada o un cross-selling. Lo que me preguntas es si normalmente las estructuras se mantienen de cada caso, pero en general. Se suelen mantener. Sí que es cierto que en el caso de los movimientos más horizontales, que por ejemplo, un caso habitual es el comprar o adquirir a un competidor directo, ahí sí puede haber algún tipo de reestructuración a nivel de corporativo principalmente. Pero lo normal es que lo que se busque es una integración con mantenimiento del equipo, de la marca, porque de nuevo volvemos a lo mismo. Cuando hablamos de escuelas de negocios en España, estamos hablando de compañías pymes, que lo que busca el empresario que la vende es también mantener su legado. Claro. Va a evaluar mucho a qué tipo de vendedor se la está ofreciendo y entender bien cuál es el plan que tiene con su compañía, ¿no? con su niño que ha creado durante alguien que comparta sus valores y que siga ese legado. Sí que es cierto que vemos fundamentalmente dos sectores en los que está habiendo muchísimo movimiento. Es en el ámbito de EdTech, por lo que ya todos sabemos, todo lo que tenga que ver con la incorporación de los procesos educativos basados en realidad virtual, inteligencia artificial, Flipped Classroom, Blended, todo este tipo de metodologías que necesitan y requieren de mucha tecnología. De ahí también que la mayor parte de las inversiones en España en este año se hayan hecho en startups. De las 36 inversiones que se han hecho, 26 han ido a startups, la gran mayoría, con unas rondas medias de aproximadamente 5 millones. Sí que es cierto que dista mucho de lo que ocurre en Europa, donde a lo mejor alguna ronda puede llegar a los 200 o 300 millones de euros, pero habitualmente suelen ser en este terreno de EdTech. Y también
está habiendo mucho movimiento y nos llegan muchos compradores preguntando y buscando oportunidades en el ámbito de corporate training. También estamos notando ahí pues, muchísimo movimiento, que ahí sí es una estrategia más de integración vertical. Al final lo que estamos buscando aquí es nuevas metodologías de enseñanza, de aprendizaje, de bienvenida al empleado a través de la formación y de la comunicación interna. Fenomenal. Oye, datos interesantísimos para esta adquisición. Bueno, la mesa acaba y vamos a hacer una cosa. Si me prometéis 30 segundos, hacéis un mensaje final cada uno. ¿Es posible esa promesa? Bueno, nadie asiente, hacen así. Que empiece Fernando. Que empiece Fernando. Hacemos así. Desde Fernando, de acuerdo, gran Fernando, hasta aquí y con Miguel Ángel. Y ya cerramos porque, claro, también la gente tiene que desayunar, claro que sí. Y sobre todo, asimilar todas las ideas, muchas de las ideas, propuestas, iniciativas que se han debatido o que se han expuesto en esta mesa. Tu mensaje final, Fernando. Alianzas estratégicas con alguien que nos ayude a mejorar la innovación, a incorporar talento joven y, por tanto, al crecimiento del país. 22 segundos. Muchísimas gracias, Fernando, de verdad. Te agradezco enormemente tu aportación y todo lo que estáis haciendo, que de verdad es fantástico. De verdad, gracias por estar. Muchas gracias a vosotros por la oportunidad. Muchas gracias. Querido Agustín. Pues impulsar un ecosistema de startups y de innovación exige el concurso del sector público y del sector privado en colaboración público-privada, un mensaje muy parecido. Tenemos una nueva norma que no es la que nos gustaría tener, pero hay que usarla y sobre todo hay que terminar de implementarla y evaluarla. Como en este país no se hacen evaluación de políticas públicas, antes de saber si funciona bien o mal, por favor, utilicémosla y digamos que aquello que no funcione se cambie. Que se cambien las cosas. Agustín, muchísimas gracias por la gran información y por todo lo que nos has contado del mundo startup, ¿verdad? Muy interesante, gracias de verdad. Querido Jorge. Pues muy brevemente, a lo mejor con menos de 22 segundos. A ver, en cuanto a la norma, al estatuto del becario, porque yo creo que es el tema más importante, ¿no? Del que yo me has pedido que hable. Creo que seremos capaces al final sacar una norma, o por lo menos que se saque una norma en donde no quede nadie fuera. De donde no quede nadie fuera y donde algo que ahora mismo se está haciendo, que parece absurdo que se deja de hacer, que es que alguien que sale de un curso o de un máster de una escuela de negocios pueda dar de una beca, pueda seguir haciéndolo. Yo creo que la iniciativa vuestra de la acreditación probablemente sea la solución. Fenomenal, fenomenal. Gracias. Has estado ahí, vamos, te he dado 30 segundos. Querido Jorge, muchas gracias. Ese guiso será comestible. Esperemos que sí. Esperemos que sí. Querido Alfonso. Apetito inversor in crescendo, lo que se prevé también para el año 2023. Mucho ánimo de hacer crecer las participadas por parte de los fondos de inversión, lo que va a animar todavía mucho más a que esas compañías sigan haciendo adquisiciones y sobre todo la incorporación de nuevas tecnologías y de innovación para mejorar la ventaja competitiva. Claro, que siga ese crecimiento inorgánico, además, con los datos tan fantásticos. Y sobre todo con unos métodos y unos múltiplos de valoración muy interesantes. Muy interesantes. Oye, pues que preguntar, de verdad, cuestionar, porque eso es muy interesante. Miguel Ángel, esos 20 segundos, tocayo. 20 segundos. Yo creo lo voy reduciendo cada vez. Sí. Dale. Primero, apostar por la acreditación de todas las actividades que desarrollan las escuelas de negocios. Creo que sería importante seguir avanzando en esa línea. Seguir apostando por establecer alianzas, incluso con agencias certificadoras, incluso europeas, ¿por qué no? Y también directamente, o sea, que eso sería un reto. Y ocupar espacios que no tengan otros en el campo de la formación acreditada. Fenomenal. Oye, muchas gracias por estar ahí, que es difícil cuando está uno en online, de verdad, que te llega desde aquí. Sí, es muy incómodo, hubiese preferido es estar incómodo. ahí. Que te llega aquí nuestro cariño y nuestra energía. Muchas gracias, Miguel Ángel. Y bueno, el gran Federico, cuéntanos, danos el broche. Bueno, brevemente, yo diría el aseguramiento de la calidad, este concepto de Quality Assurance europeo, ha llegado a las escuelas de negocios para quedarse. Creo que con esto no quiere decir que no tuvieran calidad antes, pero lo que hay ahora es la acreditación externa por un agente externo de esta calidad de los títulos y de las ofertas de las escuelas de negocios. Creo Fenomenal. Que esta es la idea. Fenomenal. Muchísimas gracias, de verdad, Federico, Alfonso, Fernando, Agustín, Jorge. Nos habéis dado muchísimas cosas que pensar. Ahora, tomando una cosita para que podamos seguir en este fantástico congreso. Un aplauso para ellos, por favor. Y damos paso a gran Juanma Romero. Nos levantamos a tu paso. Podemos levantarnos.
Venga, fenomenal, Vamos a hacer la fenomenal. foto. No os olvidéis de quitaros los micrófonos y devolverlos, que en una ocasión en Claro el que sí, que plató, están contados, además están contados. en el plató en una ocasión tuvimos que salir corriendo porque se había llevado uno el micrófono inalámbrico al AVE, se iba a Sevilla. Por olvido, sí, porque eso no te vale para nada. Bueno, para hacerte fotos por ahí, pero nada más. Muy guapos. ¡Hala! Muchísimas gracias, Juanma. Espera. Falta Miguel Ángel, el de Claro. online. Pues eso. Vale. Vamos a ver. Madre mía. qué Esto suspense. para la posteridad. Esto es suspense. Ahora sí, ya podéis aplaudir si queréis también. Claro que sí. Muchas gracias. Juanma, todo tuyo.